Buenas tardes, saludo para los hermanos, camaradas, amigos y amigas de Bolivia. Muchas gracias a Lames Bolivia. Un saludo y un abrazo especial a mis grandes amigos, a Nila, al Negro Ayllón, a Juan Alberto, a Gerlan, a Emira, a Germán. Ojalá pudiera darle un abrazo a todas y todos ustedes los que están presentes. Y bueno, se nos ha ocurrido, conversando con Erland, la posibilidad y la necesidad de hacer un conversatorio sobre la situación de Bolivia y Venezuela. Y de alguna forma eso es conversar sobre los conflictos y tensiones en el seno de la izquierda latinoamericana. Nosotros con extrema preocupación vemos lo que está pasando en Bolivia, esas confrontaciones que ponen en riesgo este proceso plurinacional. Con suma preocupación vivimos la situación de Venezuela, en donde la confrontación entre la realidad y el discurso están permanentemente presentes. Bueno, esos son los temas fundamentales de este conversatorio. Yo quiero tener como punto de partida un llamado de atención. Yo digo sin tener ninguna duda sobre la importancia de las especificidades nacionales, de las situaciones particulares de cada nación, de Bolivia o de Venezuela, para caracterizar, para analizar y para comprender lo que sucede en un país. Es indispensable contextualizar el mundo en el que vivimos, la coyuntura internacional. No es posible analizar la situación de un país analizando solo la dimensión nacional. La perspectiva Estado-Nación es insuficiente, porque vivimos en un capitalismo globalizado cuya esencia es el imperialismo. Sobre eso vamos a hablar con más detalle en unos segundos. Y ese imperialismo, ese capitalismo globalizado, reduce significativamente los márgenes de autonomía de las naciones. Y lo hace porque ese capitalismo, ese sistema imperialista, como dice Katz, liderado por los Estados Unidos, pero conformado fundamentalmente por la tríada que señalaba Samir Amin, Estados Unidos, la Europa occidental y Japón, y bueno, ahora aliados menores pero importantes como Australia o Israel o Canadá, que son absolutamente seguidores de este sistema imperialista. Pero ese imperialismo se basa en 5 grandes monopolios. Primero, el monopolio de las armas de destrucción masiva. Segundo, el monopolio de los medios de comunicación y ahora de las redes sociales. Tercero, el monopolio de las nuevas tecnologías. Cuarto, el monopolio de los flujos financieros y de la economía mundial. Y quinto, el control de los recursos necesarios estratégicos del planeta. Claro, esos 5 grandes monopolios, hoy lo vamos a ver más adelante, en el marco de la crisis del capitalismo, están en riesgo porque han surgido nuevas potencias. Atención, no nuevos imperialismos, nuevas potencias que amenazan esos monopolios. Y esos monopolios son los que permiten la imposición de una geocultura, de un modelo civilizatorio, de una forma de pensar y de vivir, que es la que se considera la modernidad occidental, el modo de vivir
americano. Y ese imperialismo se caracteriza por la dominación económico, militar, tecnológica y cultural. Pero aquí quiero hacer un llamado a la atención que tiene que ver luego con lo que conversemos de Bolivia y de Venezuela. Los Estados Unidos y ese sistema imperial, para mantener su dominación, para mantenerse como potencia, dependen de recursos estratégicos que están ubicados en la periferia, que ellos no los tienen ni en la Europa occidental, ni en el Japón, ni en los Estados Unidos. Hay un estudio de una agencia de seguridad nacional de los Estados Unidos que le dice al presidente, ese fue un informe que hicieron cuando Obama era presidente, ustedes deben garantizar el acceso seguro a estos 40 recursos. Entonces da una lista de 40 materiales estratégicos que ese informe dice no los tenemos en el país. Y para mantenernos como potencia necesitamos garantizar su acceso a esos recursos estratégicos. Uno de ellos, el litio. Todo lo que hoy se hace en el mundo, muchas de las cosas requieren el litio. Buena parte de las comunicaciones satelitales que son fundamentales para la guerra, de las propias armas, de toda la tecnología que desarrolla, requiere de un conjunto de materiales que son fundamentales y que Estados Unidos no los tiene en su país. Entonces, si nosotros no comprendemos que los Estados Unidos, para mantenerse como potencia dominante, como nación cabeza del imperio, necesita garantizar acceso a esos recursos estratégicos, no estamos comprendiendo la coyuntura internacional. Bueno, el capitalismo, su modelo civilizatorio, que no es otra cosa que su forma de producir, de vivir y de consumir, ha conducido al mundo a una profunda crisis. Pero es una crisis que amenaza no solo la supervivencia del capitalismo como sistema, sino la propia vida del planeta. Hay quienes dicen, y yo comparto esa opinión, que estamos ante una crisis terminal del capitalismo. Terminal en términos históricos pueden ser 100 años. No hay en este sentido cuidado con confundirnos que la crisis terminal quiere decir que se acaba mañana. Pero esa crisis tiene 3 grandes componentes. El primero, un patrón de acumulación de capital insostenible. Ese patrón de acumulación que domina el mundo destruye la naturaleza, produce enormes desigualdades. Los informes de Oxfam lo señalan con claridad. 1% de los ricos del mundo controlan 90% de la riqueza mundial. Y ese patrón de acumulación está sostenido sobre una ruptura del metabolismo entre la sociedad y la naturaleza, una ruptura de la armonía entre la sociedad y la naturaleza que produce el caos ambiental y climático en el que estamos viviendo y que es la base de las pandemias, de los desastres, de las inundaciones, de los grandes incendios. Y además, ante esa situación, el mundo vive una gran inestabilidad política, guerras híbridas, guerras de diversas generaciones, guerras económicas, también guerras con alto contenido militar y un crecimiento del fascismo, de la ultraderecha y de los fanatismos. Como decía Gramsci, la característica fundamental de las crisis es que el viejo mundo se muere y el nuevo tarda en aparecer. En eso estamos. Pero decía Gramsci también, en ese interregno entre lo viejo y lo nuevo, en ese claroscuro, surgen los monstruos. Surgen los monstruos como Trump, como Bolsonaro, como todo lo que estamos viviendo en estos momentos en el mundo. Y lo que podemos decir es que la muerte de ese capitalismo no será en forma natural. Su muerte será estruendosa,
arrasando con todo lo que encuentre a su alrededor, y sin ninguna duda hay que ayudar a que se muera. Ese largo periodo de transición está lleno de incertidumbres. La característica fundamental de la crisis es que no es posible tener certezas, no es posible tener una perspectiva clara de lo que va a suceder. Las incertidumbres son su característica fundamental. Aquí lo dice el filósofo boliviano Rafael Bautista. Estamos presenciando la debacle cataclísmica de un orden imperial que posee una concentración de poder jamás antes vista. Estamos viendo cómo ese capitalismo utiliza todos sus recursos para mantener su hegemonía civilizatoria. Y ese capitalismo hará todo lo posible y lo imposible para asegurar sus intereses, que son los intereses del 1% de billonarios que deciden la agenda mundial, rompe los límites físicos de la vida del planeta. Esto es lo que nos dice nuestro buen amigo Rafael Bautista. Entonces, la conclusión de esta un poco larga introducción a la situación y a la coyuntura internacional es que para los Estados Unidos, cabeza del imperio, cabeza del sistema imperial, es fundamental recuperar el control que ha ido perdiendo de lo que ha considerado históricamente su patrio trasero, que no es otra cosa que nuestra América Latina. Y Venezuela y Bolivia son proveedores de recursos indispensables para que el imperio se mantenga como potencia y como imperio. El petróleo en el caso de Venezuela, el litio en el caso de Bolivia, además de otros recursos estratégicos, potencialmente estratégicos, son indispensables. Entonces, hay que entender que la contradicción principal hoy en el mundo es entre el imperialismo occidental y lo que estamos llamando el sur global o la periferia de ese centro capitalista. Es en este contexto que voy a comentar la situación de Venezuela. Bueno, en relación a Venezuela voy a tocar 5 puntos. Primero, voy a resaltar con un poquito más de detalles, pero corto, su importancia estratégica. En segundo lugar, voy a caracterizar el país, el doble problema que tenemos. Por un lado, el bloqueo imperialista y por otro lado, la corrupción y el mal gobierno. Venezuela, lo vamos a ver más adelante, es un país destruido. En tercer lugar, vamos a ver la contradicción entre lo nacional y lo internacional. Vamos a hacer algún comentario breve sobre la oposición política al gobierno y vamos a dejar algunas propuestas abiertas para el debate. Resalto importancia estratégica. Venezuela no es hoy un gran productor de petróleo. Venezuela está produciendo menos de 1 millón de barriles de petróleo al día y a pesar de eso es el cuarto proveedor de los Estados Unidos. Pero lo más importante es que es uno de los más importantes potenciales proveedores de petróleo porque tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo. Estas cifras son de la Agencia Internacional de Energía. La reserva más importante de petróleo del mundo la tiene Venezuela, la segunda Arabia Saudita, la tercera Irán, la cuarta Canadá. Estados Unidos en estos momentos consume 20 millones de barriles de petróleo cada día y solamente produce 12. Tiene un déficit de 8 millones de barriles de petróleo diario. Entonces los Estados Unidos sin petróleo no puede mantenerse. Solo mantener la iluminación nocturna de los Estados Unidos gasta más petróleo que todo el que consume el África subsahariana. Entonces, Estados Unidos necesita petróleo y necesita garantizar que esas reservas que están en Venezuela están a su disposición. Lo mismo quizás pudiéramos decir para Bolivia con el litio. Entonces, primero, la importancia estratégica. Reservas probadas más grandes de petróleo en el mundo.
petróleo, fundamental para mantener el modelo civilizatorio del sistema imperial capitalista. Segundo, hablar del país. Nuestro país, yo digo que es como si tuviéramos una gran serpiente de dos cabezas. Una cabeza son las sanciones y el bloqueo imperialista que existen, pero por otro lado está el mal gobierno, la corrupción, el saqueo al que este gobierno ha sometido el país. Entonces, la consecuencia es que tenemos en estos momentos un país destruido por el bloqueo y las sanciones, pero también por la corrupción y por el saqueo. Entonces, ¿qué puedo decir del gobierno venezolano? Bueno, lo primero que tengo que decir es que aquí no hay ninguna revolución. La dirección política del Estado ha entregado la economía al gran capital y aplica políticas económicas neoliberales, profundamente antipopulares. El único objetivo del gobierno en estos momentos es mantenerse en el poder. Y para ello recurre al fraude, a la trampa, a la maniobra, a la represión, al totalitarismo, en una alianza estrecha con el estamento militar, con un estamento militar que bajo ningún concepto hay que pensar que pueda ser revolucionario o de izquierda, bajo un estamento militar tecnocrático y además profundamente permeado por la corrupción. En este gobierno hay gravísimos problemas de impunidad, de corrupción, de autoritarismo, de represión. El Estado tiene el control de todos los poderes del Estado, del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral, de la Asamblea Nacional, de las Fuerzas Armadas, y han judicializado la política. A lo mejor Nila nos comenta algo también de lo que está sucediendo en Bolivia en relación a la judicialización de la política, pero las grandes decisiones las está tomando el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Quién dirige un partido? ¿Quién gana las elecciones? Es el Tribunal Supremo, absolutamente por el Estado, el que decide. Y bueno, al lado de ese gobierno absolutamente corrupto, incapaz, la oposición de derecha, de ultraderecha, le echa toda la culpa al socialismo y plantea que hay que volver a alinearse con los Estados Unidos. El programa de gobierno de María Corina Machado era claro: hay que volver a nuestra alianza con los Estados Unidos. Entonces nosotros decimos, estamos entre la espada y la pared, entre un gobierno muy malo y una oposición que es absolutamente entreguista y apátrida. ¿Por qué digo que Venezuela es un país destruido? Bueno, primero porque hay un colapso total de los servicios públicos. La salud y la educación están en el caos más... Es imposible. Ustedes no pudieran imaginarse la situación de nuestro sistema de salud y de nuestro sistema educativo. Y en esos sistemas, en su conducción, prevalece la ignorancia, la improvisación y la corrupción. Hay muchísimos ejemplos que pudiera darlos, pero ese no es el sentido fundamental de esta presentación. Hay un colapso total de los servicios públicos. En la ciudad en la que yo vivo, todos los días nos quitan la electricidad por lo menos 4 horas. En la que vive mi madre, 10 horas la están quitando al día. No funciona la recolección de desechos. El transporte es crítico. El agua, el 50% de la población nacional no tiene agua potable directa de grifo. No hay suministro de gas doméstico. Nosotros decimos que más que vivir, lo que hacemos es sobrevivir. Y esa situación ha generado un deterioro sustancial de las condiciones de vida, de las condiciones de trabajo y del salario. Miren, hoy el salario mínimo y la pensión del venezolano es de menos de $3 al mes. Yo que coticé toda mi vida para la seguridad social, recibo una pensión de $2.75 mensuales. Eso es insólito. Esa es la base sobre la cual se ha levantado este éxodo masivo del cual se habla de que hay entre 7 y 8 millones de habitantes de nuestro país que han
tenido que irse al exterior en busca de mejores condiciones de vida y de trabajo. Este no es un éxodo político, es un éxodo fundamentalmente económico, en búsqueda de mejores condiciones de vida, de trabajo y de salario. Bueno, y entonces la gente como uno, como ustedes y como yo, ¿en qué vivimos? Bueno, en una profunda contradicción entre lo nacional con políticas en lo económico entregadas al gran capital, a la burguesía, profundamente antipopulares, represivas, sostenidas por el aparato militar policial, y un gobierno con una alineación internacional antiimperialista, antifascista y con un discurso socialista. Entonces, para nosotros eso es una gran contradicción. Yo acabo hace un mes aproximadamente de verme con Nila en el encuentro antifascista que se hizo en Caracas. Entonces, nosotros vivimos una situación profundamente contradictoria en la cual hay un discurso antiimperialista, antifascista, pero una realidad absolutamente diferente a la de ese discurso. Una realidad en donde hay un país destruido, en donde es el aparato militar el que garantiza el sostén de este gobierno, y entonces lo internacional va por un lado y lo nacional va por otro lado. Vamos terminando con una reflexión. Nosotros, la gente de izquierda, tiene dos grandes retos, por lo menos para Venezuela, así lo decimos. Dos grandes retos que son indisolubles. Están unidos uno al otro, pero que son diferentes. Por un lado, tenemos que contribuir a reconstruir el país. Es indispensable el desarrollo de una política nacional muy amplia de reconstrucción de nuestro sistema educativo, de nuestro sistema de salud, de nuestros servicios públicos, de nuestra propia economía, del salario, de las condiciones de trabajo que permitan el regreso a Venezuela de mucha de la gente que se ha tenido que ir. Pero además, para impulsar esa propuesta de reconstrucción nacional, por supuesto que no podemos entregarle el poder a la ultraderecha, que lo que pretende es continuar saqueando al país para entregárselo a los Estados Unidos. Tenemos, y esa es la segunda tarea, construir y reconstruir al movimiento popular y a la izquierda de tal forma de que esa propuesta de reconstrucción nacional pueda hacerse en el marco de los intereses estratégicos del pueblo trabajador. Eso lo planteamos como el gran reto que tenemos los sectores revolucionarios de izquierda en Venezuela. ¿Qué hacer? Bueno, lo primero que planteamos es que es indispensable un rearme político ideológico del pueblo trabajador. Superar la confusión, hay que estudiar mucho, hay que promover el debate. Hoy están cerradas todas las puertas al debate. Es muy gracioso. Acaba de hacerse una cosa que llaman el Congreso del Bloque Histórico, y una de las cosas que allí se dice, este es un congreso informativo, aquí no hay debate, oigan lo que hay que hacer, por favor. Entonces hay que volver al pueblo, es indispensable el rearme político ideológico. Y en el terreno de la salud también, no podemos seguir analizando la situación de salud con las ideas de hace 40 años, no podemos seguir repitiendo el mismo discurso. Es indispensable que nosotros nos replanteemos las políticas de salud para enfrentar una realidad sanitaria que no es la del siglo XX, sino que es la del siglo XXI. Y además tenemos que promover la unidad de las fuerzas de izquierda, la confluencia de las luchas populares, la construcción de lo que aquí estamos llamando un frente popular, democrático y antiimperialista, porque sí, creemos que la brújula de la lucha es el antiimperialismo, es la confrontación al imperio en el marco de esa crisis mundial a la que inicialmente hacía referencia. Bueno, muchísimas gracias por
este espacio de debate. Vamos ahora a conversar. Esta presentación es grabada, yo la hice ayer para ustedes, pensando justamente que en el día de mañana, probablemente a la hora del evento, no voy a tener electricidad, por eso la he grabado, pero voy a estar pendiente y si hay electricidad, voy a estar acompañando esta presentación para participar en este debate. Y yo lo que digo, hermanos, camaradas, amigos, es que nos toca seguir luchando. Nos toca, decimos esto también, pasar de la resistencia a organizar la rebeldía que hay en nuestro pueblo. Nos toca ser parte de la larga marcha de reconstrucción del campo popular y revolucionario. Un abrazo, hermano. Muchas gracias.